Hola a todos, estamos en un capítulo más de bienes raíces comerciales en México con Sergio Pérez. Tengo el gusto de tener un buen amigo una vez más acá, invito a muchos de mis amigos, que es Raúl Arroyo. Raúl Arroyo es Managing Director de Industrial Gate en México, que es una desarrolladora bastante importante, ya Raúl nos platicará. Y bueno, invité a Raúl porque tiene una trayectoria y una experiencia que creo que puede dar una luz muy clara de cómo hacer una empresa desarrolladora en México, perdón. Porque siendo una empresa muy, muy joven, ha sido sumamente exitosa. Raúl, bienvenido. Gracias Sergio, por estar amigo, acá. gracias por invitarme Oye, y por esta plática que vamos a tener. arranquémonos. ¿Quién es Raúl Arroyo? ¿Qué has hecho? ¿De dónde vienes? Para que la audiencia conozca un poco qué picudo es mi Claro, cuate. les platico. Yo tengo 21 años de experiencia en los bienes raíces. Ujú. He trabajado, he estado en diferentes instituciones, hasta lo que hoy se organizó como Industrial Gate. Uno de nuestros, o bueno, prácticamente Raúl empieza haciendo, soy arquitecto de profesión. Ujú. O de título, porque de profesión ya no hago nada de arquitectura. Eh, en 2006 me graduó, empiezo diseñando centros comerciales para MRP. Ok. Después de un par de años estando ahí, me voy a, se ponen de moda en lo que hoy es industrial, se pone de moda todo el tema de retail en ese momento Ujú. y me invitan a trabajar en Kimco abriendo la plataforma de Latinoamérica. Kimco, para los que no saben, es un REIT americano, lo que es una fibra en México. Es la más grande de centros comerciales de Power Centers. Entonces empiezan a crear este concepto de Power Center en México que antes Ujú. no existía. Hoy ya se ve muy fácil y muy rápido encontrar una tienda de autoservicio con un cine, con subanclas de tiendas de telas o tiendas de, por así, productos para mascotas. Antes eso no se veía. Antes, si te acuerdas, Sergio, pues, o se acuerdan todos los que tienen un poquito más o menos mi edad, eh, encontrabas una tienda de autoservicio por un lado, un cine por De otro acuerdo, lado, de hecho en ese momento eran los multicinemas, ¿no? de Antes acuerdo. de Cinépolis. Luego, en 2013 salgo de Kimco y entro a Prudential y en Prudential empiezo a ver la plataforma de fibra terrafina, que Ujú. ahora ya fue absorbida por Prologis, y también veo la colocación de un par de secades. La mayor parte de la audiencia sabe que es Prudential, pero platícanos un poquito cuál era la función de Prudential y tú qué Claro, haces allá. Prudential tiene varias plataformas dentro de su organización. La más conocida es la de seguros, ¿no? Prudential Insurance. Después cambia el nombre a PGIM o PGIM y tiene una plataforma de real estate. Y en México se abre la plataforma de real estate. Yo no me tocó abrir, sino eso viene, creo que abre por ahí de 2004, abre en Ujú. México. Yo entro en 2013, 2014, por ahí. Pero ya entro viendo lo que era la primera fibra enfocada en bienes raíces industriales. Ok, Después llegó Prolois, ¿no? correcto. Esto 2013. Y te digo, la colocación de SECADES, para quien no sabe, un SECADE son certificados de desarrollo, que es invertir con el dinero de las afores de los bancos a través de vehículos como es el SECADE, y el SECADE te permite invertir en el desarrollo del país. En este caso era una plataforma industrial que estaba viéndose cómo se invertía y desarrollaba el país en la maquila o en todo el tema de naves O sea, industriales. le dabas dinero a desarrolladores Le daban, industriales exacto. en capital. Esa parte es importante. Prudential lo que hacía es administrar el dinero a través en su momento a mí me tocó ver entre 8 y 10 desarrolladores, como pueden ser, y me tocó ver toda la parte de JVs y administración de estos desarrolladores. Era lo que era firmar el acuerdo digamos, de sociedad, donde coinvertíamos con estos desarrolladores para desarrollar naves industriales. Prudential en México tenía tres plataformas: la residencial, la industrial y la de centros comerciales. Yo Ujú. veía la parte industrial, o estaba dentro del equipo de la parte industrial. Entonces, esta parte me tocaba administrar estos 8 a 10 desarrolladores industriales, que ellos lo que hacían era traernos el proyecto, lo analizábamos internamente en PGIM y
Y si nos gustaban los retornos y todo, invertíamos con ellos, Correcto. ¿correcto? Muchas de las naves que están en la salida a Querétaro fueron desarrolladas en su momento por Prudential, junto con el desarrollador local. O sea, eran un intermediario entre el que hacía el desarrollo, la construcción de las naves, la administración, etcétera, y las secades y Correcto, las fuentes del dinero. correcto. O sea, era intermediario entre la fuente del dinero y el desarrollador, básicamente. Y eso duró hasta 2019, estuve en Prudential, y 2020 por ahí, prepandemia o pandemia, empezando la pandemia exactamente. Y de ahí brinco a la parte desarrollador y entro con RMSG. Ajá. También sé que lo conoces, amigo tuyo, buen Pablo. Entro con él como director comercial y Ok. empezamos a desarrollar y me quedo con él prácticamente 2 años desarrollando. Y luego surge lo que ahora hoy es Industrial Gate. En su momento tenía otro nombre, pero hoy es Industrial Gate. Ok. ¿Cómo nace y por qué nace Industrial Gate? ¿Cómo nace y por qué nace? Nace justamente, Industrial Gate nace de la fusión de dos plataformas. Lo que era REI, de la cual junto con mi socio Miguel Delgado creamos, y de la sociedad con TC Latam. TC Latam en México era una estructura como la misma que funcionaba Prudential. Había un intermediario y ese intermediario entre los fondos y el desarrollador. REI era el desarrollador y TC Latam era el intermediario. Lo que decidimos hacer Tú en su arrancaste momento, REI. yo arranqué REI junto con Miguel ¿Cuándo? en 2021. Ok. 2021, sí, prácticamente RMSG brinco a la creación el inicio de REI. Lo que decidimos hacer es, y lo dijiste muy bien hace rato, fue fusionar TC Latam y REI para crear Industrial Gate Correcto. y crear una plataforma verticalmente integrada. De acuerdo. Y todo esto para, digamos, se estaba poniendo, en ese momento empezaba lo que hoy, la palabra de moda, el nearshoring. Todavía no empezaba la palabra, pero ya se empezaba a ver una tendencia de demanda de espacios industriales Ujú. muy alta. Y entonces lo que decidimos hacer en conversaciones junto con el equipo de TC Latam y REI fue fusionarnos y crear Industrial Gate. Ok. Entonces, de esta manera, con esta integración, prácticamente era tener los recursos para poder abastecer y darle entrada a toda la demanda industrial de nearshoring que iba a tener México, que está teniendo México, con este vehículo, ¿no? Hemos levantado alrededor de... el primer fondo fue de 100 millones que apalancado, y ahorita platicamos si quieres del apalancamiento, se convirtió en $360 millones, Correcto. que prácticamente fue del 2021 a la fecha. Y el segundo fondo se cierra en noviembre de 2024, justo antes de las votaciones de Trump, y se levanta por 450 millones más coinversión. Que es impresionante, ¿no? Ustedes fueron uno de los testimoniales de la entrada fuerte de capital que hubo el año pasado, ya cuando la retórica y el ruido político estaba allá afuera, Correcto. ¿no? De la campaña americana. Y digo, ustedes fueron un ejemplo muy, muy notable, pero pasó lo de Terrafina con Prologis, Correcto. pasó lo de Ares, etcétera, ¿no? Que realmente si uno suma los montos, estamos hablando como de $5,000 millones que entraron la segunda mitad del año pasado, incluyendo el movimiento de Terrafina y etcétera, Sí, ¿no? más o menos. O sea, sí, Y sí lo fue un de Ares que fueron movimiento. 2.2, ¿no? Fue muy impactante el movimiento de capital que tuvo la segunda mitad del año respecto a inversión. No sé si toda extranjera, pero al menos la inversión que se creó para el sector industrial sí fue abrumadora en cuanto a monto, Estoy ¿no? de acuerdo. Y muy interesante porque nosotros siempre hemos dicho que los grandes fondos internacionales traen planeaciones que van más allá de un gobierno, ¿no? O sea, traen planeaciones de Te muy puedo largo dar plazo. por lo menos 3 ejemplos que me vienen a la cabeza ahorita de la planeación y no necesariamente de capital, sino de inversión que se hace en el sector de la situación de unas elecciones, ¿no? O sea, Exacto. platicando con una armadora, japonesa, Ujú.
nos decía que más o menos la línea de producción les toma alrededor de 6 años planearla. Para Digo, que, me da risa porque hay gente que cree que en 3 meses se no, puede mover. no, para que te pueda producir los siguientes 20 años. Entonces, una decisión de una persona que está a 4, vamos a suponer 8, si fuera por su tercera reelección, que pueda mover este tipo de decisiones es impensable, ¿no? O Sí, sea, claro, es más fácil tener una... por ejemplo, tú lo sabes muy bien, la logística es muy fácil, ¿no? O sea, la claro, logística deja un lugar y se va a otro, pero creo que el tema de manufactura, maquila, producción es mucho más complejo que un palomazo. claro, claro. Oye, y regresándonos a Industrial Gate, ¿quiénes son los socios de Industrial Gate? ¿De dónde es el capital? ¿Cómo está Te estructurado? platico. Eh, como lo mencioné, es la fusión de dos empresas, se crea Industrial Gate, donde estamos en sociedad Miguel Delgado, Antonio Báez, Gregorio Schneider y un Ujú. servidor, ¿no? Gregorio también también está Daniel, pero él ve otra parte. Los que estamos más involucrados en Industrial Gate somos estas 4 personas. Somos 5 socios, donde hay involucrados 4. Correcto, correcto. ¿Y es capital mexicano? El capital, es curioso, son dos fuentes de capital diferentes. Una es americana, básicamente TC trae sus recursos de Nueva York, Ujú. y de Asia, que es la capital más fuerte. Singapur nos pone el dinero mucho más fuerte. ¿TC ya no opera? ¿TC ya es Industrial Gate o sigue TC, TC no, operando? TC es parte ya de Industrial Gate. O Ok, sea, es Industrial Gate, es ya es la Industrial misma Gate. empresa. Nos Perfecto, integramos los tres. perfecto. Entonces, el capital junto con TC y REI se crean Industrial Gate y ya solo hay una plataforma industrial ¿Y verticalmente es integrada. capital asiático y americano? Americano. Perfecto. Y bueno, nuestra parte que es mexicana, ¿no? Y Pero el levantamiento que hicieron a final de año pasado, pues eso da gasolina con financiamiento para correcto, largo plazo, para ¿no? más o menos 1.5 billones de dólares. Eso En los es- próximos 5 años debemos estarlos invirtiendo. es algo Sí, tuyo. es monstruo. Raúl, regresando a Industrial Gate, ¿cuántos metros ha desarrollado hasta el año pasado, desde qué? 2021, ¿no? 3 años. Hemos desarrollado alrededor de 450,000 metros cuadrados a finales del año pasado, con lo que fue el primer fondo. Y esos son con 100 Sí, y eso sí metiéndoles crédito sí, y dándoles todo. la vuelta, ¿no? Sí, 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 hemos llegado a un portafolio más o menos de 360 millones Ajá. de dólares, más o menos, Impresionante. en ¿Para estos dos cuánto años. te va a dar el nuevo levantamiento que hicieron el año pasado? Son los 450 millones de capital, nos da para hacer más o menos 1.5 billones de dólares en los próximos 5 años. Que es una barbaridad, o sea, es un volumen Sí, o sea, súper fuerte. si lo comparas con la transacción de Terrafina, es más o menos 3/4 partes del tamaño de ese portafolio, o más o menos puede ser hasta el 80%, ¿no? Wow, Si lo equiparamos con eso. wow, impresionante. Oye, ¿y qué tanto de la estructura del capital de ustedes juega el financiamiento? Es crucial el financiamiento. Siempre, o sea, con las empresas institucionales el financiamiento juega un papel muy importante porque es lo que te hace llegar a los retornos que le prometes a tus inversionistas. Al final del día ellos lo que están buscando son rendimientos. Entonces, para mejorar el rendimiento, siempre es bueno meterle deuda y creo que algo que me sorprende ahorita platicando con colegas del otro lado es lo competitivo que está la tasa de interés sobre créditos dolarizados en México comparado con Estados Unidos. O sea, Que ahorita está es, mucho más competitiva. es algo muy chocante porque una es la tasa y la otra de la disponibilidad de crédito, ¿no? O Correcto. sea, los últimos 2 años, por primera vez en mi carrera, empecé a ver que era más fácil obtener un crédito en México, ya sea para un inmueble estabilizado en dólares largo plazo o hasta para construcción, que en Estados Unidos. En Estados Unidos bajaron la cortina. Y hoy día seguimos siendo, creo que, un poco más flexibles y lo que tú comentas, con tasas más competitivas. Ahora, todo esto, pues no es reflejo de que seamos un país volátil ni una apuesta no segura, ¿no? Al revés. Esto refleja una tranquilidad de los entes financieros para apostar a México hasta cierto punto más que a proyectos en Estados Unidos, ¿no? Sí, creo que el sector industrial en México
ha sabido ser resiliente ante diversas situaciones, donde también, y voy a hablar, nos ha educado a todos, a todo el sector, desde el financiero, el de bienes raíces y el de inquilinos, a que siempre es de largo plazo. O sea, si estamos pensando, nuestro caso como Industrial Gate, si estamos pensando hacer una inversión en una nave industrial para 2 años, olvídalo, o sea, Sí, no, claro. no, no, no funciona. Si estamos pensando hacerlo, y por eso se dan mucho los parques industriales. Si estamos pensando hacerlo para llevar a cabo un parque industrial que va a ser un desarrollo de los próximos 5 a 7 años, con unas, en mi caso yo tengo salidas, ¿no? Diferente de las fibras, pero al ser un fondo cerrado, Ujú. tenemos que tener una salida. Entonces lo vemos proyecciones de 7 a 10 años. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, es mucho más viable de largo plazo el sector industrial, porque tienes contratos de largo plazo, los inmuebles, los inquilinos son de largo plazo, las instalaciones son de igual de largo plazo. Entonces, todo lo tienes que ver a largo plazo. Al momento de verlo de otra manera, ya no es negocio. Y para un financiero, México está blindado contra el riesgo país, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento que te dan un crédito sobre un proyecto en el cual tú tienes un inquilino, ese inquilino paga renta en dólares con incrementos en inflación americana o negociados fijos, pero al final del día son seguros. Te da una garantía corporativa, ¿no? Del Que país de origen. del país de origen de la mamá. Entonces traes tú el aval, primero la empresa nacional, desde el punto de vista jurídico, Correcto, y después traes un segundo aval, que es de la casa matriz, correcto. con lo cual el riesgo país se termina eliminando. Y si a esto sumamos el que la calidad de la nave pues, es igual o tal vez mejor de lo que te puedes encontrar en Estados Unidos y para procesos de manufactura, que era parte de lo que platicabas al principio, que un proceso de manufactura es mucho menos volátil, Correcto. es de mucho más largo plazo, es una apuesta súper segura para los entes Sí, financieros. o sea, creo que o sea, nos educó porque previo a la pandemia, había pocos bancos te dan financiamiento industrial. Poco a poco se ha ido abriendo la cartera de bancos que se han abierto al bien raíz industrial. Pero como todo, cuando abres por primera vez a un sector, tienes que aprender del sector, Claro, ¿no? Pero ya se dieron cuenta, ya se acaba mi comentario, que la persona que autoriza el pago de la renta en México es la misma persona que autoriza el pago de la renta en otro país. exacto, exacto. Ya. Entonces es la misma fuente de recursos, es la misma cuenta, la misma persona la autoriza, nada más que tienes dos ubicaciones geográficas diferentes. Exactamente. Y traes contratos en dólares. Y de hecho, esto viene mucho a algo que he comentado en el programa desde hace buen tiempo, que son las buenas prácticas que metió en su momento G Capital. Ah, claro, sí. ¿No? Que estandarizó los requerimientos a lo que requiere Estados Unidos, tanto en los términos de contrato, como la denominación del contrato, como las características Correcto. físicas de la nave. O sea, nos puso en clase A simplemente para hacer viable un crédito Correcto. desde la época de G, que ya Y no existe en su parte financiera, ¿no? correcto. No, no, yo creo que G sin duda fue un gran precursor de cómo institucionalizar el mercado mexicano de bienes raíces para dar financiamientos. Y para los americanos, como tú lo dices, el Head of Real Estate viene y hace un arrendamiento y es muy similar a lo que hacen en Estados Es muy Unidos, similar. ¿no? Muy similar. Oye, brincando a otro tema, y nos podemos seguir aquí horas, pero bueno, una parte es la estructura de capital que hemos platicado ampliamente, pero otra parte que es fundamental y es el obstáculo de entrada fuerte y de competitividad para los desarrolladores es la complejidad de detonar un desarrollo industrial en México. Y Sí, por eso es muy sorprendente los metros que ustedes han logrado desarrollar en 3 años, porque hay gente que se tira gestando un parque industrial 4, ¿no? sí, 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 totalmente. Ha sido de verdad récord lo que ustedes han logrado. ¿Cuáles son estos retos? ¿Qué tan difícil es hacer un parque industrial desde la parte técnica de permisos, Sí, a efectividades, ver, etcétera? Y nos podemos seguir horas, pero sí, de nada acuerdo. más No, rápidamente. no, definitivamente es un reto. Lo, lo que tenemos que saber primero es, cada estado funciona como si fuera un país diferente. O sea, cada estado tiene sus, su manera de
o sus requisitos para solicitar licencias, permisos, factibilidades, todo eso. Desde el Estado de México es de una manera, hasta Tijuana es otra, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil es? Es muy complejo. Lo que nosotros, el éxito que hemos podido lograr es, uno, yo creo que los 22 años de experiencia que el equipo tiene Claro, en los bienes raíces. Dos, estos 22 años nos han servido para saber cómo funciona el tema de permisos, licencias y cómo gestionarlos, porque desde el cómo gestionarlos eso es importante. En nuestro caso específicamente, al ser una empresa institucional, nos limitamos a lo que la ley nos permite. No podemos hacer nada más claro. allá, Sí, tu ¿no? dinero es de empresas Y públicas y eso me de, gusta claro. mucho porque es una manera en la que estamos cambiando México en ese sentido. Y la verdad es que se ha percibido muy bien por parte de las autoridades. Y que es algo bastante generalizado en nuestra industria. Correcto, en O nuestra sea, no industria es muy puedo decir que es generalizado. totalmente generalizado, pero es muy generalizado. El dinero es muy Correcto, institucional y las prácticas son muy ortodoxas. correcto. Y Raúl, ya platicamos ampliamente del tema de estructura de crédito, de financiamiento, etcétera. Eh, la otra parte que es medular, que es un cuello de botella muy fuerte para la competencia y una ventaja competitiva para los desarrolladores en México, pues es todo el tema de detonar un parque, ¿no? Y detonar un parque me refiero a todo el tema de tramitología, permisos, etcétera, todo el tema de servicios, todo el tema de subcontracción de obra, etcétera. Y me voy a este tema porque ustedes han logrado 450,000 metros en 3 años, cuando hay parques industriales que tienen 5 años y no pueden detonar, ¿no? Y no quisiera llegar al promedio de gestación de un parque porque seguro está más largo que los 3 años que ustedes traen. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué experiencia han tenido? ¿Cómo han logrado ser tan eficientes? Sí, yo creo que la manera en la que hemos llevado a cabo el tema de la gestión de trámites ha sido la experiencia que hemos tenido en los últimos 22 años en diferentes empresas. Sin duda eso ha hecho que llevemos a cabo porque cada estado tiene su trámite y su metodología diferente y a cada uno hay que presentarle que si a uno es la copia color y que si al otro es la copia blanco y negro, ¿no? Y eso literalmente te puede parar un trámite. Creo que aquí la manera en que se ha sabido hacer es la experiencia en el mercado, la experiencia en el sector y también ha sido parte del due diligence de la tierra. Creo que también eso es bien importante porque cuando hacemos el due diligence, vemos o observamos que tenga todos los requisitos, ahora sí que ha sido parte de la experiencia, para poder hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Muchas veces en paralelo de la compra de la tierra empezamos a ver tema de trámites. Ok. Entonces, eso nos hace que los tiempos de construcción sean, una vez que ya vemos el 80% de due diligence cerrado, o la revisión de los antecedentes del terreno, es cuando decimos, vamos ahora a meternos en temas de permisos y licencias. Oye, y entran a parques industriales que ya tienen la factibilidad de luz, ya tienen los No, 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 servicios. nosotros hacemos los parques industriales. No hemos entrado a parques industriales. Nosotros, en el caso de Tijuana, por ejemplo, Ajá, traemos es un predio de 60 hectáreas, donde vamos a desarrollar 10 naves industriales. ajá. O sea, es un parque como tal. En el caso de... De que lo ubicaste a que entró la primera nave, Entró la primera ¿cuánto nave, tiempo te llevaste? me tomó alrededor de 16 meses. Wow, o sea, tiempo récord. O sea, hay veces que ni siquiera los transformadores te los Sí, tienen en sí, ese tal cual, tiempo. tal cual. O sea, O sea, sí, sí es cierto. O sea, más o menos en la compra nos llevó, esta fue bastante compleja en el caso, por ejemplo, el del Carrizo, que fue tiempo récord, o Industrial Gate Pacific, así lo pueden buscar en las redes sociales. Empezamos las conversaciones con los dueños en junio del 2023. La transacción de la compra de la tierra la hicimos en abril del 2024 y la ujú. primer nave la entregamos en julio Wow, 2024. impresionante, Y impresionante. la segunda la entregamos en noviembre. Y la topografía, Tijuana Sí, tampoco ayuda. Tijuana no ayuda.
Tijuana no deja de ser un valle Impresionante, por todos lados. Sí, sí, sí. impresionante. Oye, ¿cómo ven los próximos años? ¿Qué oportunidad? Digo, creo que la respuesta está dada, ¿no? Por la apuesta que están haciendo, por el capital que están levantando, por los parques nuevos, pero ¿qué zonas tienen como objetivo? ¿Qué tan optimistas son de lo que está pasando en México, de lo Yo, que va a pasar, etcétera? yo creo que viene un crecimiento, sigue viniendo un crecimiento exponencial. Creo que ahorita nada más, ahorita me cuestionaría a la gente, ¿no? Oye, pero está habiendo desocupación, bueno, no desocupación, está habiendo más desocupación o los niveles de desocupación están incrementando en mercados como Tijuana, Juárez, Monterrey, que son los primarios. Sí, de un 2 a un 4%. No, no, Juárez ahorita No, Juárez sí ya, Juárez ya está en ciframos un 8. Sí, 10%, 8, ¿no? 10, sí, 8, sí, sí. 10%. Pero la mitad de eso no tiene luz. Pero bueno, Estamos de eso acuerdo, no, no, sí, sí, que era parte de tu pregunta, ¿no? ¿Qué tan difícil exacto. es? Pues nosotros no empezamos si no tenemos eso, Claro, ¿no? O sea, si no tenemos algo asegurado, no podemos dar ese paso. O no lo damos por seguridad, no es que no podamos. Creo que el tema más bien es la situación ahorita, es una incertidumbre que se va a aclarar próximamente. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero se tiene que aclarar. claro. Por lo menos, lo peor que puede pasar son 4 años. Sí, exacto. ¿No? Es que es el peor escenario. Es el peor escenario. Entonces, pero en el largo plazo, México seguirá siendo el país productor del mundo. O sea, toma en cuenta que hoy México es mucho más competitivo en precios que Asia. Mucho. Ah, o sea, nosotros hicimos un análisis de una comparativa de cuánto costaría un producto en el mercado que vale $1,000, cuánto costaría producirlo en México con la misma mano de obra, en Asia, por decirle China, y en Estados Unidos. En México cuesta alrededor de $700 producir ese Correcto. producto, entre 600 y $700. En Asia cuesta $1,050. Si Wow. solo se ensamblar en Asia. Y en Estados Unidos $1,500. Wow. ¿Sí? Entonces, por costos, por devaluación, por mano de Cercanía al obra, mercado por de cercanía al Norteamérica. mercado, por la infraestructura desarrollada, hecha y establecida, es mucho más barato y competitivo. Como funciona ahorita con digamos, la región norte de América, el costo de ese producto, que traerlo de otro lado. Y vamos a quedar mejor parados en en la discusión geopolítica que otros países. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. O sea, México va a seguir México, o siendo sea, si a todos, si van a raspar a todos, a nosotros nos van a hacer un rasponcito chiquito. Y eso nos va a dar una competitividad brutal comparando nuestra situación de manufactura contra los demás para surtir a América del Norte, por lo menos, porque Europa también está volteando a ver acá fuerte. Complementaría tu comentario en el tema de que no nos preocupe que se quieran llevar las plantas ensambladoras, las nuevas, las viejas no se va a poder, las que ya están establecidas no, los nuevos autos de ensamblaje a Estados Unidos, porque, y esto lo vas a entender perfecto, cuando buscas ganar una planta de ensamblaje de alguna marca en el país, los gobiernos dan muchas concesiones, no gana nadie más que empleos, De acuerdo. ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa de eso? Las partes. Las partes. Y las partes, si ponen la planta de ensamblaje en Texas, ¿dónde van a ser las partes? De En acuerdo. México. 100%. 34% de los Teslas los hacen en México. Es correcto. ¿No? Es Entonces, correcto. queremos a la proveeduría, no queremos a la planta de ensamblaje. De acuerdo. Oye, y el valor agregado no está en el ensamble. El valor agregado está en todas las partes del vehículo. Y bueno, para cerrar, dada la exitosísima experiencia de Industrial Gate, antes RI, ¿qué sugerencia das para los emprendedores de la audiencia desde el punto de vista de cuáles son los ingredientes para hacer empresa y para que esa empresa funcione y para que esa empresa tenga éxito? Yo quiero que sepan, yo soy emprendedor. Mi primer negocio lo quebré en 2014. Así Así es. me fui a cero. Yo les diría que uno de mis grandes errores de 2014 fue no hablar bien con mis socios, que era lo que cada uno quería. O sea, creo que siempre tiene que existir esa pregunta incómoda de cómo ves tú la empresa. Y es increíble las respuestas. Y un ejemplo es, yo en ese momento veía una empresa en 2013, una empresa, y ese error lo corregí en Industrial Gate con Miguel. Eh, yo me acuerdo que le decía a mí, todos sabemos que el movimiento de inventario es el que genera la economía Correcto. de la empresa. Entonces, yo siempre quería tener la menor cantidad de inventario. Y cuando nos sentamos con un asesor de emprendedurismo, digo,
ya le preguntaste qué busca él y él contestó que quería una bodega llena de inventario. Entonces, ya sabíamos, ya estábamos a la mitad del proyecto. Entonces, ya sabíamos que estábamos buscando objetivos diferentes en esa situación. Claro. Entonces, creo que uno, hablar con claridad. Dos, siempre, si vas a formar algo, yo sé que ahorita se dice muy fácil porque ya estoy aquí, ¿no? Pero es formarlo bien. El otro estaba teniendo una reunión, asesoro a varios emprendedores y estaban teniendo una reunión entre socios y me decían, es que los gastos, se hizo un P&L, ¿no? Entonces, la junta se vio que los gastos eran demasiado, dijeron, es que mejor recortemos gastos. Si vas a recortar en cosas que necesitas desde el día uno, Se acabó. ya no vas a poder llevar a la empresa al nivel que quieres, ¿no? Entonces, es mejor empezar un poquito más tarde y hacerlo bien que empezarlo con premura queriendo recortar gastos, Exacto. ¿no? Porque eso definitivamente ya empiezas cojeando y nunca, nunca, nunca empiecen con deuda. Hablamos de Exacto. la deuda Sí, ahorita, claro, por eso lo pero aclaro. ya corriendo. Ya corriendo y la deuda que vemos es diferente, porque la deuda Exacto. que vemos en los bienes raíces ya trae un flujo. Y trae flujo garantizado con un contrato a largo Correcto. plazo. Entonces, si Correcto. no tienes una garantía de un contrato, no empieces con deuda. Sí, de acuerdo. Y tienes que ser muy cuidadoso porque si no los intereses te comen. Los intereses Así. son para ganar más dinero, no Tienes que no ver que la para ganar rentabilidad, menos los dinero. intereses sean menores que la rentabilidad del negocio para que sea negocio. Exacto. Pues muchísimas gracias, Raúl, por Sergio, estar aquí con nosotros. Platicaremos en los próximos meses, te volveremos a invitar. Y bueno, nos vemos la semana que entra en el próximo capítulo. Gracias a todos. gracias, Sergio. Bye.